están. ¿Se entiende? Entonces, es mejor que, bueno, si no lo pueden hacer, les mostramos cómo se hace. Al que quiera, si quieren quedarse minutitos después, se lo mostramos. Y eso por ahí, el que se quede, se lo muestra a los compañeros, no sé, arreglan entre ustedes, pero si se les presenta esta dificultad, lo vemos, no hay problema. ¿Te parece? ¿Les parece a los dos chicos que hablaron? Sí, 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 sí. yo lo que quería también proponerles, o por lo menos sugerir, nosotros en otras materias lo que hacíamos es subir los trabajos prácticos directamente a la parte de actividades. O sea, los profesores daban una consigna ahí, subían un archivo y nosotros después hacíamos una presentación en la parte de materiales y ahí se subía No, perfecto. esto sí, pero estos no son actividades del nivel que van a hacer los trabajos prácticos o algunas actividades que les demos. Esta es la cosa, tienen foros. Esto es, como no tenemos aula, lo hacemos presencialmente, lo trabajamos en clase. Acá lo que estamos pidiéndoles es que esto lo suban a una mesa de discusión. Entonces, sus compañeros lo pueden ver, pueden opinar sobre lo que ustedes escribieron, ¿sí? Pueden hacerles una devolución, se la podemos hacer nosotros, la devolución también. Un foro es un foro, es para poder discutir entre todos, es para poder hacer un planteo de los temas. ¿Se entiende? Perfecto. El trabajo práctico ya da oportunidad de subirlo y bueno, y lo leemos nosotros y te vamos. Pero lo que estamos proponiendo es generar un intercambio entre todos. Somos muchos y necesitamos acompañarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Sí, entiendo. Porque por lo que ahora vamos a hablar un poquito. Así que sí, lo vamos a hacer eso también de las actividades. Vamos a subir a ese espacio cuando hagamos actividades más importantes. Que vayan con notas, ¿no? Es el registro que también tiene la facultad para saber que ustedes están cursando y que cumplen con los requisitos que se piden. Así que bueno, por eso, si alguno se quiere quedar, después les muestro cómo se hace. No es por ahí hay muchos que ya lo hicieron y lo saben hacer, muchos de los chicos. Pero para que no sigan a que han entregado, lo mostramos. Les quería decir es que traten de ir acompañando esto, porque es como un diálogo, ¿no? En una clase hacemos algo, les preguntamos, lo suben a un foro, son cosas cortitas, rápidas. Todavía hay gente que no subió su presentación. Eh, Hay algunos alumnos que, hay una alumna, creo que era una alumna, que no estaba en un grupo, que me pidió que la subiera a un grupo, que, bueno, le pedí por favor que subiera, traten de todos tener el mail en el listado, así les podemos mandar los mails, porque el que no lo ponga no le podemos mandar mail. Y nos vamos a manejar también por esa vía, ¿no? Por el mail personal. Así que a la alumna que me escribió, que yo en este momento no me puedo acordar el nombre, le pido que por favor suba, ya se lo había escrito, ¿no? Pero si lo puede subir el mail a ese listado también, sería bueno. Bueno, a los que no escribieron nada sobre espacios geográficos, les pedimos puedan, entre los cuatro, son cuatro del grupo, así que elijan un lugar de algunos de los compañeros y cada uno va aportando elementos que hacen al concepto de espacio geográfico. Es uno por grupo. Así que bueno, es poquito. De los 95, un solo grupo respondió, así que esperamos eso hoy. Hoy no, a partir de ahora. Profe, ¿le puedo hacer una Bueno, consulta? ¿cómo no? Ay, no, que me caigo. En mi grupo, por ejemplo, y creo que otros compañeros más, habíamos escrito cada uno un lugar.
¿eso tendríamos que volverlo a hacer y elegir un lugar y hablar todos del mismo lugar? ¿O lo podemos dejar así? ¿Ya lo subiste? Sí, Si lo subiste, no, está, ya bien. está. Era para simplificarles, para que Ah, ok, no... Ah, si está ya lo bien. subieron, bárbaro. Si la idea, si mi genia era esa, pero Ok, si los simplificamos, hacemos uno por grupo y listo. perfecto, ¿Sí? gracias. Bueno, eh, quería comentarles algo. ¿Tenés ahí el Padlet de la clase pasada, Eve? Miren, cada uno, nosotros hicimos un ticket de salida. Recuerden que cuando hacemos estas cosas, de ahí sacamos la presencialidad. Así que les pedimos que, por favor, si hay que escribir una notita, hacer algo, pónganlo porque así sabemos quiénes son los que están presentes. Los que no escribieron, no los podemos contar. No tenemos registro. Entonces, nosotros estuvimos hablando sobre espacio, no, ay, sobre espacio geográfico. ¿Qué era? ¿Sí? Y hablamos del espacio geográfico, hablamos también de las categorías, empezamos a hablar de las categorías de análisis y la que mencionamos fue la formación espacial. Y dentro de la formación espacial pudimos ver que era algo más homogéneo, plano, más vinculado con lo que se ve, en donde no están muy claros los procesos que dieron origen a ese espacio geográfico. Y dijimos que en esa formación una de las cosas que aparecía era el determinismo geográfico, que en realidad vendría a ser como el, este, a ver, el pecado, digamos, no deseado de un enfoque, porque en realidad eso nos lleva al espacialismo, ese determinismo que nosotros llamamos también espacialismo. El espacialismo está dado por explicar una realidad desde lo que se ve, como por ejemplo explicar que un territorio está empobrecido, está subdesarrollado, no tiene posibilidades. Y eso lo explicamos, por ejemplo, diciendo, bueno, en ese lugar sería bueno poner un polo de desarrollo, como si el polo de desarrollo a nosotros nos viniera a resolver la situación. Como si explicáramos que lo que decíamos la vez pasada, pusimos el ejemplo de Afganistán, ¿no? Estados Unidos dominó Afganistán porque estaba en oposición con los talibanes. Y yo no sé, habría que preguntarse, ¿no? Habría que entender los procesos. Si uno considera las cosas en forma lineal, no nos dan la respuesta, ¿no? Estamos diciendo, bueno, Estados Unidos se retiró porque el relieve y las formas de acceso a Afganistán son muy duras, muy complejas. Ningún país pudo resistir el avance. En realidad fueron por otros intereses, otras cosas, ¿no? No tiene que ver con el relieve. No tiene que, tampoco que ver con el relieve si hay sociedades que como tienen, como decía, se los dije la vez pasada, como decía Platón, ¿no? Áreas que están muy atrasadas porque tienen un clima riguroso, muy cálido, muy húmedo, ¿no? Difícil para la vida. Y lo mismo pasa con los climas fríos. Ya los griegos lo decían en el siglo V, ¿no? Que ese pueblo era un pueblo pujante, inteligente, que podían dedicarse a la filosofía porque eran pensantes. Y decían además, los pueblos de clima frío o cálidos, unos son muy vagos y los otros no están con posibilidades de tanta movilidad y bueno, etcétera, etcétera.
eso es determinismo. Ahora, el determinismo, dado en esa característica que nosotros mencionamos como espacialismo, en ese espacialismo no es una cosa, es una forma de ver una misma realidad que podríamos ver desde otra forma, como la vamos a ver ahora. Yo no sé si esto se entiende, pero por lo que yo leí en esto que ustedes han puesto, me dio la impresión de que no se había comprendido bien lo que es una categoría de análisis, que es una forma de ver la realidad. Entonces les pregunto, ¿pudieron comprenderlo después de haber leído la bibliografía? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ya está, Eve, gracias. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, chicos? Si hay alguna duda, pregunten, ¿eh? No hay problema. Se entiende, se entiende. ¿Qué es lo que entendieron? A ver, ¿quién lo puede resumir? Que como que se le atribuye al espacio geográfico ciertas características, considerándolo como lo más importante y no se tiene tanto en cuenta el aspecto social, puede ser. O como decía recién, que Afganistán era muy difícil de poder entrar y que por eso Estados Unidos se retiró y se le están atribuyendo directamente al componente geográfico. Sí, sí, eso es. Lo que pasa es que hubo varias definiciones que pusieron que parecía no comprenderse, pero si hay alguien que no lo entendió de esa manera y quiere consultar algo, lo puede hacer. Yo les había traído unos ejemplos, pero después se los voy a subir, se los voy a pasar, para no seguir ahora ahondando en este tema. Bueno, entonces podríamos seguir, miren. Y sí. Yo no entendí bien el ejemplo de Afganistán. ¿Quién piensa que que Estados Unidos fue a Afganistán porque o se fue de Afganistán porque era complicado el... No, hay muchos, sí, no, es nada. Eso es una simplificación, hasta podríamos decir infantil. Imaginás que... No, vos no te la creés, yo tampoco me lo creo. Pero ¿alguien lo plantea? Creo que nadie lo plantea tampoco, sí. Ahora no, pero hace un tiempo sí. Y además hay algunos pensadores, cuando te dicen Afganistán, no se ha nadie que quiso invadirlo lo ha podido hacer porque es un pueblo aguerrido, porque es muy difícil el acceso por su relieve, etcétera, etcétera. Yo eso lo he leído, eso está escrito en algunos medios, sí. No sé si en este momento no, pero cuando se había dicho que ya los árabes no habían podido entrar, los rusos tuvieron que marcharse con la cabeza baja de Afganistán, y ahora los Estados Unidos. No tiene que ver con el relieve, no tiene que ver con las condiciones físicas, pero no pongamos digo, yo traje ese ejemplo, pero podemos poner cualquier otro, ¿viste? Es un poco lo que les decía de Malvinas la vez pasada. No se puede simplificar con lo que es meramente territorial. Esa es una señal de alarma. Lo mismo que en economía sería una fetichización económica hablar solamente de los precios cuando hablamos de las economías regionales, ¿no? Los precios de la producción agropecuaria del interior. ¿Se entiende? No importa, el ejemplo, planteen ustedes algún ejemplo que les parezca, pero
A lo que voy es que no se puede considerar solamente lo que se ve. Y ese es el problema del espacialismo, considerar al espacio. ¿Sí? Cuando se dice que algún lugar, las condiciones climáticas, nosotros nacimos, y a lo largo de toda nuestra historia, nacimos como país, digamos, a lo largo de toda nuestra historia, vivimos con una idea, o se nos formó en un mito en el que la Argentina es un país rico, es un país con con muchos recursos, un país que podía, que tenía todos los climas, todos los relieves, ¿no? Y la gente se preguntaba, bueno, pero si somos tan ricos, ¿por qué estamos tan mal? Es por una mala administración, ¿viste? Estas son cosas como demasiado simples, ¿no? O sea, no se complejiza la realidad de esa manera. Esos son mitos sobre los cuales se elaboró una perspectiva territorial. A eso le llamamos espacialismo. ¿Se entiende? Bueno, sí, no, más o menos. Sí, sí, quedó claro. Bueno, Sí, sí. entonces, una dimensión es la formación espacial. La otra dimensión es la formación social. Se las muestro, si me pasas, Eve, si puedo compartir. Está para compartir. Profe, hay Bueno, gente en la sala de espera. Dicen que quieren entrar. Ya los dejé entrar, ya los dejé entrar. bueno, pero ¿se ve ahí? ¿Se ve? Sí, sí, se ve, profe. Sí, sí, se ve. Bueno, nosotros habíamos hablado de la formación espacial. Esto se los voy a pasar. Ay, Dios. Ahí. Bueno, les decía la vez pasada que la formación social se entiende como una articulación, ¿no? Entre el espacio y el tiempo. Y lo podríamos definir como lo define Sánchez, en que la formación social, que está territorialmente definida y temporalmente también definida, ¿sí? Se da en un momento dado, tiene que ver con una sumatoria de modos de producción donde hay uno hegemónico, que está dado en un territorio dado y en un momento histórico también dado. Cuando nosotros hablamos de un Estado nacional moderno, en especial, qué sé yo, la Argentina, Bolivia, Uruguay, ¿no? Estamos hablando de una formación social. Y lo que dice Sánchez, tomado del materialismo histórico, es que no podemos hablar de la construcción de un país sin pensar que al interior tenemos formas diversas de organizarse, formas diversas de organizar la reproducción de la vida, ¿sí? El trabajo, las formas de vida, las formas culturales y las formas particulares de responder a los condicionamientos del trabajo. Entonces,
¿Por qué se da por qué estamos hablando de una formación social en un Estado nacional moderno? Porque en el Estado nacional moderno se constituye en función de la necesidad de generar una acumulación de capital, ¿sí?, interna que genere un mercado interno, que haya una regulación por medio del Estado, ¿sí? Bueno, a todo eso le llamamos formación social. Y en el análisis, entonces, de ese modo de producción, yo no sé si ya lo han visto en alguna de las materias, pero ¿qué llamamos ¿a qué llamamos un modelo de acumulación? Les pregunto. ¿A qué llamamos modelo de acumulación? ¿Se entiende de lo que estoy hablando o es algo que nunca lo han visto o que no lo manejan? ¿Acumulación de excedente? Por ejemplo, sí. ¿Y cómo se daría eso? ¿Cómo se produce? Siendo propietario de los medios de producción. Apropiación, asignación del mismo y el excedente, negación del excedente económico. ¿Cómo? No te entiendo las palabras, perdón. ¿Me podés repetirlo? No te Sí. entendí. Que esté impuesto por 3 momentos, que es la negación del excedente económico, apropiación y asignación del mismo. Sí, ¿qué quiere decir eso? Generación del excedente económico. Perdón, ¿Cómo? No Que sé, alguien hay... habló, no. Sí, yo Sí. pensé que iba a hablar alguien. Sí. Que hay alguien que es el dueño del capital, y además se apropia del plusvalor. Sí, entonces en un modelo de acumulación general en todo un país, ¿sí?, lo que se da es una generación de un excedente económico, una apropiación del mismo, ¿sí? Muy bien, así como lo dijiste, y una asignación. ¿Qué quiere decir la asignación de ese excedente económico? ¿Las ganancias? ¿Qué es la asignación? Sí, en la apropiación es la apropiación de ese excedente a través de esa ganancia, ¿no? Pero del plusvalor que se convierte en ganancia cuando sale al mercado, bueno. Y en la asignación, ¿qué querrá decir? Supongo que aparece el Estado en el medio cobrando impuestos. Sistema... Perdón, a ver, sí, ¿cómo lo dijiste? No sé, creo que podría ser que aparece el Estado cobrando impuestos y así, y a través de impuestos tomo parte de ese excedente y lo asigna según crea conveniente. Sí, pero también la asignación corresponde a que ese capital privado lo asigna nuevamente al sistema productivo. Okay. Y el Estado, muy bien, y se deriva una parte. En lo que dice Sánchez lo está expresando desde los países centrales. En países como el nuestro, que tiene un sistema regresivo, impositivo, en su mayoría, ¿sí?, esto estaría más limitado, porque no se extrae directamente del proceso productivo, sino que todos, ¿sí?, todos colaboran con esa reproducción de ese capital. Pero bueno, eso por ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí, la asignación es eso. Ahora, ¿por qué se da todo esto y por qué estamos haciendo hincapié en esto? A ver si lo tenemos por acá. Estamos haciendo hincapié en esto porque este sistema, el Estado, ¿sí?, es quien asigna algunos fondos para que
se sostenga, ¿no?, el aparato estatal. ¿Y por qué es necesario? Porque en realidad lo que se necesita es que se creen las condiciones necesarias para la reproducción de las condiciones que llevaron al éxito o a la forma más exitosa posible la reproducción de ese capital. O sea, si a la gente, si a los empresarios les fue bien, tienen que tener las condiciones necesarias para que esto vuelva a darse, ¿sí? Y esto se sostiene por medio de la legislación, ¿sí?, a fin de eso. No sé, bueno, estamos justo en una campaña política y ustedes habrán escuchado las propuestas de unos y otros candidatos y de acuerdo con eso uno puede entender, ¿no?, qué parte de la reproducción del sistema se quiere tener, de qué forma, ¿no?, cómo, para qué, quiénes serían los beneficiarios. Bueno, eso tiene que ver con la reproducción. Entonces, en esa formación social encontramos este armado. Ahora, lo que nos dice Sánchez, tomando algunos elementos de otros autores, es que en esa formación social vamos a encontrar que hay cosas que pasan, no porque la gente, qué sé yo, de atrasos de algunas zonas, ¿sí?, de formas de vidas diferentes, no sé. Uf. Bueno, ahora cuando entren algunos más ya seguimos. Bueno, mientras tanto, no importa, les decía, ahora vamos a verlo en la presentación que les traje, pero cuando hablamos de estas diferencias al interior de un país, lo que nos dice Sánchez es que no es solamente diferencias porque pasen cosas diferentes, porque produzcan algo y en otro produzcan otra, ¿no? O no tiene que ver con eso, porque lo que muchas veces aparece es que las diferencias regionales son producto de incapacidades, ¿no?, de un capitalismo más atrasado o de formas de producción más atrasadas, o que no hay políticas que mejoren las condiciones de la gente, ¿no? Y lo que él viene a decir es que la cosa es mucho más profunda, que el concepto que nos va a ayudar a poder entender esta diferencia entre regiones o entre determinados grupos tiene que ver con el modo de producción. No sé si escucharon este concepto antes, pero el modo de producción, él lo va a llamar así, o él va a tomar este concepto, diciendo que se trata de una relación entre el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo del cómo se produce, ¿sí?, desarrollo entonces de las fuerzas productivas, en relación con las relaciones sociales de producción. Es decir, cómo producen, ¿sí?, y está relacionado con quiénes son los que se apropian
de la... Estoy reventado de bronca. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Quiere linchamiento? Profe, ¿podría repetir, por favor? Sí. A ver. Bueno, ¿me pasas, Eve, la... acá? Sí, ya está. Bien. Sí, lo que decía es... De lo que estamos hablando son de cuestiones teóricas, ¿sí? De cómo hacer una lectura diferente para poder entender cosas o tener un entendimiento un poco más fino, ¿sí?, de la realidad. Cuando hablamos de modo de producción, estamos hablando del desarrollo de las fuerzas productivas, esto que les decía, no sé si todos lo leen ahí. Sí, desarrollo de las fuerzas productivas vinculado con las relaciones sociales de producción. Es decir, cómo se produce y quién se apropia de las ganancias de lo que se produce. ¿Sí? Estas formas tienen que ver con, por ejemplo, desarrollo de las fuerzas productivas. Estamos hablando de qué tecnología se usa en algún lugar, ¿no? En una zona donde se produce de determinada manera. ¿Qué tecnología? ¿Qué energía? ¿Qué tipo de energía se consume? ¿Sí? ¿Es lo mismo producir con leña de un desmonte primario de un bosque o leña producto del descarte, ¿no? de secas caídas, y que sea eso solamente lo que está permitido utilizar? ¿La mano de obra está capacitada o es mano de obra que no alcanzó el nivel primario o no superó el nivel primario de educación? Con mano de obra trabajamos, ese es el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Vinculado con las relaciones sociales de producción, ¿de qué forma se está produciendo en determinado lugar? Estamos produciendo con, no sé, estamos pensando en la región pampeana, con trabajadores asalariados, con capacitación, que estudiaron en la primaria, muchos en la secundaria, con especialización en semillas, en inseminación artificial, ¿sí?, en manejo de esos tractores tan sofisticados que existen para la producción pampeana. ¿O estamos pensando en un arado tirado a caballos o a buey, que todavía existen, de una sola hoja, que va arando en forma individual de a un surco? Las relaciones sociales de producción tienen que ver con, bueno, personal asalariado o mano de obra que trabaja por también por un salario, pero se le pagan especies. ¿Será lo mismo eso que a un trabajador que tiene obra social, por ejemplo? O alguien que trabaja y recibe, no sé, esto yo lo he visto, si trabajan en carpir la tierra en una forestación en Misiones. Carpir la tierra es sacar los yuyos debajo de los pinos, ¿no? O entre pinos, para que no le quiten el alimento a los árboles. Si incorporaban un hijo, le agregaban una botella de aceite. Si incorporaban 2 hijos a la producción, le agregaban un paquete de azúcar por mes. Entonces, eso tiene que ver con las relaciones sociales de producción. Otras relaciones sociales de producción en nuestro país pueden ser
aquellos que se llamamos mercantil simple. Por ejemplo, los que viven de la autosubsistencia y que entran al mercado alguna vez o que pueden hacer alguna changa, pero tienen sus vicuñas o tienen sus cabritos, ¿sí? Y siembran un poco de maíz. Bueno, todo eso hace otra forma de vida, de autosubsistencia. También tenemos, hace muchos años, un profesor nos decía que esto ya no existía más, que era una forma de producción que se llamaba el inquilino, ¿no? El inquilino, en algunas zonas montañosas, es aquel que se le permite vivir en el campo y está súper agradecido que le dieron un lugar porque no tenía dónde vivir. Entonces, en algunas laderas o en algunos páramos se les permite estar con alguna vaca o alguna oveja. Y entonces esa persona no paga un canon, pero sí se les permite, y sí se les pide que en la época de esquila, en la época de crianza de animales, en la época de pastoreo o en la época de siembra, colabore con las actividades. Es un empleo encubierto al que no se le paga, ¿sí? Esta es otra forma de las relaciones sociales de producción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una relación que existe entre cómo se produce y quiénes se apropian de la ganancia de la extracción de ese excedente económico. Y hay varias formas. El modo de producción primitivo. Estamos hablando de categorías que le damos cierta flexibilidad, no las estamos tomando de los que lo formularon en Europa, ¿no? Modo primitivo, estamos llamando a aquellos que viven de la autosubsistencia. También existe un modo de producción esclavista que ahora vamos a ver, no es de la misma manera que existían los esclavos en el siglo XVIII, ¿sí? O en el siglo V. Estamos hablando de los esclavos modernos. Tampoco existe el modo de producción feudal, pero sí existe una forma que podemos llamar precapitalista, una forma más atrasada, en donde la relación no está dada tanto por obtener dinero, sino por obtener cierto prestigio o poder social y económico. Y a través de eso sí obtener recursos económicos. El mercantil simple es el que les decía, el que entra del sistema productivo cuando quiere, ¿no? Cuando quiere, como si dijéramos, el que quiere morirse de hambre cuando quiera, ¿no? Pero decía, aquellos que no están en condiciones de tener empleos estables. Hay lugares donde esto se ajusta de acuerdo a las posibilidades de inserción en las cosechas. Y esto se da en muchos casos cuando se toman mano de obra golondrina. En algunas cosechas, ¿no? La gente va y trabaja un tiempo, se vuelve o sigue a otra cosecha y vuelve y la familia quedó esperándolo en su lugar de origen. Una consulta. Dale. Cuando habla de mano de obra golondrina, ¿puede ser que hoy en día hay un montón de planes de, no me sale, coworking, que van a ir a países a trabajar en el campo, varias cosas, por un tiempo determinado, una vez de trabajo, después se te agota, si quieres poder renovar o no, pero ¿a eso se refiere? Yo no me estaba refiriendo a eso, pero habría que pensarlo, ¿no? Me parece, no sé, vos te estás refiriendo, por ejemplo, a la gente que
se va a Australia y de Australia a Nueva Zelanda y de ahí pasan a algunas de las islas Sí, de los que rotan dragones por allá. asiáticos. Yo no sé si se da como circuito. Y no, esto está, el modo de producción del que nosotros estamos hablando es aquel que compone la formación social. El que se va Pero, individualmente, se va individualmente. Pero no, pero el que este que busca mano de obra externa de que es de otros países que incitan a que vayan a trabajar allá, ya teniendo gente. y no conforma un modo de producción. Lo que estás tomando es mano de obra o fuerza de trabajo de otras zonas. Estamos hablando de modo de producción, porque el modo de producción lo que hace es generar relaciones sociales. El que se fue, suponete, de Nueva Zelanda a Singapur, y no, las relaciones sociales son totalmente diferentes. Las condiciones son distintas. Y no pertenece, no genera esta idea de modo de producción. Para mí es otra relación, no es la misma. Estoy hablando al interior, ¿viste? No estoy pensando en los modos de producción que tiene nuestro país. Ok. ¿Sí? Pero no, es interesante esto que vos traes. Pues no se puede considerar también un modo de producción el insinuar a la mano de obra extranjera que venga. Sí, pero están acá adentro, como residentes. Sí. Pero Sí. ven a ser como una modo de producción también ese. No, Insinuar a acá la gente adentro que venga. sí. Acá adentro sí, porque el modo de producción tiene que ver con estas condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas y cómo se generan a partir de qué fuerza de trabajo, qué relaciones se establecen entre quien toma esa fuerza de trabajo y quiénes son los que hacen el trabajo. ¿Sí? Para mí es diferente. Y ahora seguimos avanzando un poquito y si no lo seguimos discutiendo, pero está interesante lo que estás planteando. Dale. Y las condiciones de transitabilidad en estos países, ¿viste? Que la gente migra y se queda, viene a quedarse, es diferente que aquellas otras, ¿eh? Es diferente. Porque además las condiciones de trabajo son diferentes. Bueno, avanzamos un poquito más y después lo retomamos. Decía, el modo de producción no capitalista estamos pensando en cooperativas, por ejemplo, cooperativas yerbateras, que hay muchas, cooperativas de diferentes productores agrícolas, de productores, por ejemplo, vitivinícolas en los valles calchaquíes, ¿no? Hay formas de organización en donde hay otra distribución del ingreso, hay otro crecimiento del desarrollo de las fuerzas productivas. Y por último, el modo de producción capitalista, que es el actual. Pero lo que sí sabemos, mira, acá hay un error, que es el hegemónico. Cualquiera de los modos de producción tienen muy claro que para ir al médico tienen que pagarse el colectivo con moneda constante y sonante, pagar la consulta, o ya sea por una obra social o por un beneficio, pero eso hay que pagarlo. De hecho, hay zonas del interior que al médico le pagan, pero como no le pueden pagar, pues no tienen moneda, le pagan con una gallina, le pagan con algún con algo que hicieron, una elaboración de trabajo propio, ¿sí? Hay como intercambios. Bueno, entonces, veamos un ejemplo. A ver. Veamos un ejemplo. Cierro esto.
Eve, ¿vos tenés ahí para pasar o lo paso yo? ¿Cuál quieres que pasemos? No, El que ya tengo está. yo. Ah, bueno. Yo ahora. Uy, ¿dónde está? Acá está. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un tráiler de una producción nacional que se llama Arriba Arriba, y me gustaría que pudiéramos entender esto. Estamos en esto, es cuando hablamos de modos de producción. Los modos de producción no es que existan como elementos estancos, sino que se utilizan dentro del sistema económico porque es la mejor forma que encontró ese empresario para obtener una ganancia. Entonces, en algunos casos se utiliza una mano de obra con otra cultura, con otra forma de reproducción social, a fin de obtener una mayor ganancia. Pero esto se trata de un trabajo de un estudia cinematografía que quiere hacer una película de su familia, que tenían un ingenio, ¿no? Y cuando llega al lugar y él está orgulloso de su familia, se da cuenta quiénes eran los de su familia. Así que vamos a ver cómo se mezclan los modos de producción. Me gustaría después una devolución por parte de ustedes. Bermejo, y seguís dando el Chaco a los Andes hasta llegar a las Yungas y el río Iruya. Los años, toda esta región quedaba desierta cuando la gente bajaba a trabajar en la zafra de la caña de azúcar. Disculpen, yo no estoy escuchando bien, Patricia. Yo tampoco, ¿no? No, creo que nadie está escuchando. No, se Tiene que escucha volver. más Yo o lo menos, veo se muy ve trabado. Yo lo veo trabado Tiene- y no escucho nada. Y luego Tiene que pasarnos hacer el lo link y cada uno ve siguiente. su computadora. Tiene que volver a compartir pantalla, pero esta vez seleccionar también compartir audio para que se... Un segundo, ya. Ya. Si salís de Buenos Aires, subiendo el río Sí, ahora se escucha perfecto. y continuás, remontando el Paraná hasta el Bermejo, y seguís, cruzando el Chaco hasta los Andes, vas a llegar a las Yungas y el río Iruya. Hasta hace unos años, toda esta región quedaba desierta, cuando la gente bajaba a trabajar en la zafra de la caña de azúcar. El ingenio se arrendó al año 23. La gente que venía a pelar caña era mucha gente que venía de Iruya. Los traían, los arriaban. Prácticamente los ponían en un campo de concentración. Esta cuchilla es de cañero, ¿no? Sí, cañero. ¿De dónde la trajo? Sí. Bueno. Empezaba a las 6 de la mañana. Metal. Todito el día hasta las 5, 6. Al otro día te ibas a dormir, el otro día temprano otra vez. La misma tarea. Él iba con su papá, yo también con mi papá.
Una vida triste, tenían que estar raspando el palo. Hace casi un siglo, mi bisabuelo don Manuel arrendó este mismo ingenio. El ingenio fue una de las causas grandes del abandono de las tierras. Que hoy se cayeron todas las terrazas que estaban todas y no las recuperan. Sin el trabajo de mantenimiento, con las lluvias del verano, las terrazas comenzaron a derrumbarse. Ahora con 15 minutos de lluvia, listo. Se destroza todo el pueblo. Siento que el paso de mi familia por el ingenio San Isidro me compromete con esta historia de los zafreros de Iruya. ¿Qué habrá quedado de aquella cultura y de sus terrazas de cultivo? Podrías lograr si supieras hablar inglés fluido, pues te aseguro que no es muy tarde. En Open English estamos seguros que ser bilingüe te dará una gran ventaja. Para ayudarte a lograrlo, nuestro curso está con una oferta especial. Bueno, acá lo que queríamos mostrar es esta diferencia en modos de producción. Se presenta una comunidad, la comunidad de Iruya, no sé si la conocen, si han estado por ahí. ¿Conocen? No. Bueno, No. En Salta. En Salta es una comunidad, nosotros tenemos municipios nativos, municipios indígenas. Este es un municipio indígena junto con Santa Victoria, más al norte. En estas zonas, las comunidades indígenas vivían y trabajaban en terrazas, ¿sí? Con un modo de producción de autosubsistencia. Se los contrata para trabajar en el ingenio San Isidro y se los lleva ahí en camiones con una forma de vida bastante rigurosa, ¿sí? Muy, con muy malas condiciones de vida. Ahora, eran tantas las horas que trabajaban, que ellos en muchos casos dormían en el ingenio, ¿sí? Y no podían volver a su tierra natal, unos cuantos kilómetros, 400 kilómetros. Entonces, las terrazas de cultivo, si no se mantenían, se iban deteriorando. Cuando retornaban, cada vez estaban más erosionadas, hasta que se empezaron a perder. Y por eso, lo que dicen, ¿no? Que se fue como derrumbando el pueblo. ¿Por qué? Porque lo que se le quitó fue el medio de subsistencia. Estas formas de contacto entre un modo de producción y otro, ¿sí? En donde un modo de producción aprovecha, ¿no?, una forma de vida, tratando de abaratar costos de trabajo con salarios muy bajos, es lo que estamos mencionando, ¿no? O sea, no es que sea, acá lo presentaban como un modo esclavista. Modo esclavista es el que vamos a ver ahora. ¿Existe este modo de tipo precapitalista? Para mí es precapitalista esto. ¿Existe este modo precapitalista? Bueno, existe en la medida que sirva para reproducir ese modelo de acumulación, ¿sí? Un modelo de acumulación que queda subsumido, que hace que quede subsumido otra forma de vida, que es este mercantil simple, ¿no? Esta comunidad indígena, que después no puede seguir reproduciéndose y tiene que quedar enganchada en este nuevo modo de producción. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. ¿Tienen algún ejemplo como para dar? Modo de producción
seguramente que ustedes acá en Capital, si la mayoría son de Capital o Gran Buenos Aires, seguramente tienen o conocen formas de contacto con diferentes modos de producción en estos mismos lugares. ¿Se le ocurre alguno? A mí se me ocurrió uno, pero no de Argentina, el de las algodoneras de Estados Unidos, antes que era la guerra entre los... No, pero eso es antiguo. Yo estoy hablando del presente. Pero parecido a eso encontramos acá. A ver si lo podés trasladar a otro país. Sí, ese es para otro momento histórico. Sí. Para este momento, a ver, ¿qué se les ocurre? Sin irse lejos, acá en Capital o en el Gran Buenos Aires. ¿Talleres clandestinos de ropa? ¿De producción de ropa? ¿Y cómo lo mencionas? ¿Cómo lo conceptualizarías? Sí, puede ser. A ver qué piensa el resto. Vamos a ver qué piensa el resto. Bueno. Dale, decinos. No, ¿Cómo me lo da la sensación conceptualizas? que también digamos, es un modo de trabajo bastante precario en el que se le paga muy poco a quienes se encargan de la mano de obra, y además el capitalista dueño de esos centros de producción se queda con ganancias bastante altas. Exactamente. Ese sería uno. Podemos ver, Eve. El otro podría ser el tema de los distribuidores de comida hoy en día. Hoy en día, a partir de la pandemia, hay muchísimo más boom para hacer compras a través de las aplicaciones y demás, tipo Rappi, Pedido Ya y demás. Las aplicaciones se llevan una buena tajada, porque es más, hasta los comercios que venden tienen que subir el precio para también ellos quedar acomodados, y los que menos ganan son justamente todos los repartidores. A tal punto de que muchas veces no les conviene trabajar con las aplicaciones, pero no tienen otra opción. Sacando de lado que muchos de los que trabajan de eso suelen ser extranjeros, sin ningún tipo de derecho, porque están como, legalmente no son empleados, son una zona gris. A ver, y está perfecto. Decime, ¿qué modo? Esperen. Pero no quiero, porque está lo que él está diciendo, pero me parece que por ahí si vas a plantear una objeción, espera que le pregunto a ver si él mismo la puede elaborar, porque está muy bien. Ahora te doy la palabra, no sé quién está hablando, pero te doy ya la palabra. Al que habló recién de los delivery, ¿no? ¿Cómo, dentro de qué modo de producción lo pondrías? En sí es un servicio, no es producción de algo. O sea, el excedente no es un excedente material, sino a partir del servicio. No importa, pero ¿dentro de qué modo de producción estaría eso? No lo sabría encasillar. A ver, el otro alumno que iba a hablar. No, yo iba a hacer una consulta más que nada porque es una aplicación lo que están usando y la aplicación tiene un costo. Es como que yo uso el agua y tengo que pagar al Estado los intereses, ¿entendés? Era por eso. Es que hacer una aplicación que ya tiene un costo me parece que no entraría a lo mismo que estábamos hablando recién de por ejemplo, lo que había dicho el compañero de los talleres clandestinos. Claro, no, por eso. Pero es otro modo de producción lo que él plantea. Yo lo pondría dentro del sistema capitalista, porque son las nuevas modalidades de extracción de un excedente económico, o la extracción del plusvalor, en este caso. ¿No? Con nuevas estrategias, pero dentro de este mismo sistema. El modo de producción esclavista o dentro de los esclavos modernos, vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Lo tenés ahí, Eve, a mano? El de los talleres. A ver, sí. Sí. Hasta el minuto 5 lo vamos a ver. Para que no se nos vaya el tiempo. Profe, quedan 6 minutos de clase de Zoom.
Bueno, a ver, si lo pones ya, lo empezamos hasta que se corte. A ver si puedo. Espera, no lo encuentro. Ay, Eve. Espera. Poné compartir pantalla y ahí se te abre. Si lo tenías abierto, se te abre ahí. Sí, sí. Creo que sí, pero no lo encuentro ahora. Espera. Bueno, lo buscamos para la próxima, pero es lo que dice, lo que dijo el compañero. Ay. Es lo que dijo el compañero sobre los talleres clandestinos. En este caso era una boliviana que contaba la forma de vida, ¿no? No lo spoilees. Ese... No lo spoilees. No, lo que pasa es que no lo encuentro. Se los cuento. Bueno. Pero bueno, mientras tanto, lo que sí, lo que también sería interesante ver en estos casos del modo de producción, bueno, quién se queda con el excedente, eso más o menos lo han dicho, y qué papel cumple el Estado en cada uno de estos modos, ¿no? También eso sería interesante que cada uno lo reflexione, si quieren, ¿no? Sí, si quieren lo comentan. Sí. Mientras tanto, yo si no, a ver si lo encontrás, hay una película argentina de estos últimos años que se llama Boli Shopping, no sé si la han visto. La pasan por Cineart o la pueden ver en Cineart. Es muy interesante, tiene que ver con esto, con las condiciones y las relaciones que se establecen entre el poder el dueño de los medios de producción y el trabajador, ¿sí? Porque estas cosas no son inocuas, no salen de la nada, ¿sí? No es porque a alguien se le ocurrió, se van creando como engranajes de los que es muy difícil salir, ya sea para esa producción del Ingenio San Isidro, como por lo que vamos a ver ahora, como, no sé, hace poco hubo casos de... ¿Lo están viendo? No, ahí sí. Compartir el sonido también, sí. Compartir el sonido. ¿Y eso cómo lo tengo que hacer? A ver. ¿Cómo? Se corta. ¿A dónde tengo que ir? A donde lo encontraste y abajo hay un cuadradito que dice compartir sonido. No, tenés que retroceder. No. A donde lo encontraste en la carpeta. Bueno, ahora se va a cortar. Si quieren salgan, chicos, y volvemos a entrar enseguida. Bueno, salimos y volvemos a entrar. Sí. Bueno, mientras entran los compañeros, les quería contar aunque sea a los que están, que hay formas, así como esto de los delivery que comentaba acá el compañero, hay formas que se van adoptando, que el mismo sistema va adoptando, buscando condiciones para la reproducción. Y esto no es algo estanco, no es que el sistema, bueno, extrae el plusvalor, pero de alguna manera, ¿sí?, que sea lo más redituable posible. Entonces, fíjense las transformaciones que ha tenido el mundo del trabajo, y ahí nos vamos a dar cuenta. No sé cuántos de ustedes, quizás los que han seguido la escuela industrial
lo conozcan más claramente, pero hay muchos chicos que terminan la escuela, que se juntan 2 o 3 compañeros, 4, y organizan un sistema, por ejemplo, de arreglo de computadoras. Yo los vi en exalumnos míos. Los chicos sí trabajaban en esa, como provenían o tenían muy buen nivel, iban consiguiendo cada vez mejores lugares, pero esos lugares los tenían, ellos trabajaban, iban todos los días, arreglaban las computadoras, mejoraban los programas, instalaban cosas, hacían trabajos específicos, todos los días a la mañana estaban en ese trabajo hasta avanzada la tarde. Bueno, los contrataban como una empresa de servicio. Sin embargo, ellos cumplían horario como si fueran empleados, ¿sí? Y no eran una empresa. Facturaban como monotributistas, pero trabajaban dentro y al mismo ritmo que los empleados de la empresa. Eso pasa con un montón de trabajos. Hay toda una transformación, la flexibilización laboral tiene que ver un poco con esto, ¿no? Nuevas formas que adquiere el mismo sistema. Pero esto dentro del sistema capitalista, lo que nosotros estamos viendo son modos de producción como burbujas en algunas comunidades, que se utilizan formas muy antiguas para poder generar estas condiciones de extracción, de apropiación del excedente y de reproducción. Bueno, veamos entonces. ¿Pudiste encontrar, Eve, como...? Sí, ¿lo están viendo? Sí. Agrandalo. Sí. ¿Lo están viendo? La verdad es muy triste, Sí, ¿no? sí. Al vivir en un perfecto. taller vos te levantás a las 7 de la mañana y si no te levantas ya te empieza a tocar la puerta el dueño del taller para que vos vayas a trabajar. Te sentas en una máquina a trabajar lo que estás haciendo, te traen el desayuno y el pan ahí mismo, vos o sea, no tienes un lugar, un comedor que vos te retiras por lo menos unos segundos. Desayunas ahí, llega mediodía, almorzas ahí. Si te dan merienda, también estás ahí en la máquina, salvo que te puedes levantar es para ir al baño o para ir a dormir. Y encima seguís trabajando, como ellos encima te hacen creer que por prenda trabajando, si mientras más horas trabajas, más producción sacas y ganas más. También tienes que trabajar que una pieza te lo dan 2 máquinas y te lo dan también ahí mismo dormís, ahí mismo están las máquinas para producir, así que mientras dormís las máquinas están también a tu lado, no es que ni siquiera están separados de vos. Hay que escuchar música, que otra cosa no te queda, trabajar y escuchar música y levantarte de la máquina a dormir, levantarte de dormir a la máquina, eso es un trabajo de un costurero. Y el polvillo que te hace mal encima, tanto a los grandes que estamos día y noche con el polvillo, y tanto los niños que están junto a nosotros durmiendo y viven con nosotros con el polvillo, ¿no? Y más que todo por mala alimentación. Muchos costureros, nosotros tenemos el tuberculosis, muchos de nuestros hijos también tienen el problema con los pulmones por mala alimentación, que nosotros no podemos cocinar tampoco aparte para los hijos porque también sería perjudicial para ellos, ¿no? Pérdida de tiempo. Y el fin de semana tampoco te lo dan tu libertad, ¿no? Porque ellos dicen como talleristas no ganan, pero no sé de dónde tienen. La mayoría de los talleristas tienen sus trafis, ¿no? Y ellos a los varones más que todo lo llevan en trafi para hacer jugar, hacen campeonato entre talleristas. Y los llevan en un trafi y los traen en un trafi, tampoco van cada uno por su cuenta ni siquiera a la cancha. Ellos lo tienen para jugar los campeonatos su gente y el otro taller también tiene su gente. No le puedes preguntar a tu compañero que al lado tuyo, a milímetros a tu lado que está trabajando, cuánto está ganando, cómo hizo el contrato. No te lo puedo decir, ni vos lo podés decir porque
el dueño del taller te dice, vos no podés decir cuánto yo te voy a pagar a vos porque a él le estoy pagando menos y a vos te estoy pagando más. Siempre te lo hacen creer que vos no tenés ningún derecho al no tener DNI y siempre te dicen si te encuentra la policía, por ejemplo, te deporta hasta de donde viniste. Muchas veces le dicen que les van a cobrar multa. A mí en mi caso, por ejemplo, me pasó, yo cuando veía a la policía, muchas veces en la calle ellos están caminando por alguna razón o siempre siguiendo a los inmigrantes, entonces me tocó muchas veces a mí al ver la policía darme la vuelta 2 o 3 manzanas, tenía miedo de encontrarme y también siempre me dijeron no hay que acercarse a un argentino, es malo. Y entonces yo nunca me atreví a acercarme. Y la verdad todo eso siempre te lo hacen creer, porque vos lo crees, porque es tu paisano, es tu familiar cercano o es tu vecino. El primer sueldo por ahí te lo paga bien lo que te dijo, después en el segundo sueldo ya te dice que para que vos querés la plata, más que todo si vivís entre muchos costureros compartiendo una pieza, muchas veces como se comparte entre 2 o entre 3 familias una pieza que está dividido de durlock o con tela, muchas veces se empieza a perder por ahí tus propias pertenencias de alguna manera y entonces eso le favorece al dueño del taller para decirte que él te lo va a guardar el dinero y solamente vos pedís lo necesario para comprar artículos de limpieza personal. Una vez que uno quiere cobrar ese trabajo que lo hizo meses y años, en algún momento vos le decís al dueño del taller que te lo pague ese sueldo, y bueno, entonces él te empieza a restar el sueldo de la comida que te dio, el lugar que te dio para dormir, la luz, el agua que vos gastaste mientras vos vivías en el taller. Podemos llegar a salir sin ningún sueldo o con lo más mínimo sueldo, lo que uno esperó cobrar de tantos años o meses cobrarlo, no lo tenés. Y al no tener un contrato firmado, solamente confiar en un contrato de palabra, y a la mayoría de mis compañeros que están trabajando hasta el día de hoy en costura les pasa casi todos los días, ¿no? Cuando yo entendí en este lugar con la lucha contra el trabajo esclavo, claro que después de en el 2006 que pasó el incendio de Luis Viales, que nosotros tomamos más fuerte en ese caso, pasó que a mí algunos medios me preguntaron qué es lo que estaba pasando con mi colectividad. Entonces yo empecé a contar que existía el trabajo esclavo porque son de 7 a 1, 2, 3 de la mañana, en ese momento se seguía trabajando. Y obviamente que lo que yo sabía se los dije a todos los medios y me costó al decir eso, ¿no? Porque me hicieron denuncias por Canal 26, que era mentira. Me siguieron en la calle para pegarme. En ese momento me dijeron que desocupe el lugar donde yo estaba viviendo. Tanto me gané el odio, me dijeron que soy una traidora para la colectividad. Yo podría ayudar a ellos, pero no tenía que haber hablado que hay una explotación en mi colectividad, ¿no? Más que todo, para mí queda mal entre mi colectividad, que somos todos bolivianos, y entre nosotros nos explotamos. Eso duele, al menos a mí me duele. Yo vengo de Bolivia, que siempre se habla que hay mucha pobreza, pero al menos en el lugar donde yo vivo nunca había nadie trabajar más de 8 horas. Y tampoco día y noche como se trabaja, no se respeta ni un feriado. Yo lo único que hacía era acordarme y llorar, y me acordaba por ahí, por más que éramos pobres, nosotros teníamos los costumbres, por ahí hay algunas fiestas muy importantes para nosotros. Bueno, gracias, Eve. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se entiende el concepto que estamos tratando de manejar? Sí, la explotación de la fuerza de producción. Sí, pero ¿se entiende este concepto de modo de producción? Sí, se entiende. Perfecto. Estamos dentro de un sistema capitalista, todos, esto es así.
pero existen como burbujas, entonces, en donde se dan otros modos de producción, donde se aprovechan condiciones culturales, de formación, de otros aprendizajes y otros vínculos, ¿sí?, que favorecen entonces la reproducción del sistema actual, del sistema capitalista. Y se hace desde otro lugar, ¿sí? Perfecto. Porque con las condiciones actuales, ahora, esto mismo se da, esto que vimos, ¿no?, del trabajo esclavo textil, se da en París, claramente, se da en Nueva York, ¿sí?, en talleres clandestinos también. En las mismas condiciones, ¿sí?, con otros grupos de trabajadores. Ahora, y estos nuevos esclavos del siglo XXI, ustedes los encuentran con formas más cruentas, más fuertes, por ejemplo, en los traslados de población china, que venden, ¿sí?, su libertad a cambio del viaje, manutención y colocación en un mercado de trabajo. El tema es que eso lo tienen que pagar en años, entonces están como 20 años metidos en determinadas relaciones sociales terriblemente infrahumanas, ¿no? Lo mismo pasa con los mexicanos. Digo, son formas que se utilizan dentro del mismo sistema. Porque uno podría decir, no, pero estamos en un sistema capitalista, o esto es capitalismo. Sí, es capitalismo. Pero el modo de producción, se utilizan esas viejas tácticas porque son más eficientes para lo que se busca, que es extraer una ganancia. Bueno, si se entendió, seguimos. Entonces, porque lo que les quería mostrar es que estas eran las categorías analíticas, eran el color de anteojos que nos ponemos para mirar una misma realidad, ¿sí? Bueno, ya vimos la formación espacial, vimos la formación social. Ahora lo que me gustaría mostrarles o plantearles es cuáles son las corrientes de pensamiento económico que empezaron a pensar en la valorización del espacio como elemento central para la maximización de los rendimientos, de la ganancia, ¿sí? ¿Me permitís compartir pantalla, Eve? Listo, ya está. Gracias. Bueno. Nada, a manera de una síntesis inicial, esto es lo que nos plantea Moncayo. Este autor nos va a ir mostrando cómo la teoría económica empieza a acercarse valorando el espacio. Moncayo nos va a decir que en realidad lo que se empiezan a plantear los economistas es cómo ubicar mejor las actividades económicas para que reditúen mejor. Para eso podemos hacer una recorrida rápida. Ya desde el siglo XIX vamos a encontrar determinados modelos de localización. Quizás los vamos a tener que explicar la próxima, quizás hoy empezaremos con alguno, pero lo vamos a desarrollar un poco la próxima. Los modelos de localización, como por ejemplo el de Fontiunen, que habla de la localización agrícola, ¿sí? Él se va a plantear, este autor, ¿cuál es la manera en la que se localizan, por ejemplo, los cultivos alrededor de una ciudad que se autoabastece? ¿Se ubican en cualquier lugar? La producción de hortalizas se ubica cerca de la producción de ganado. La producción de hortalizas se puede mezclar con la producción de frutales o con la producción de cereales. ¿Y qué va a estar más cerca del mercado?
Bueno, todas estas preguntas son las que se hace von Thünen. Von Thünen era alemán, ¿sí? En realidad era un dentista que se va al campo y empieza a darse cuenta que hay ciertos patrones de localización en Alemania, ¿sí? Alfred Weber, otro alemán, en la época de la industrialización, ¿no? Cuando surge más fuerte el capitalismo industrial alemán y necesita competir con Inglaterra, empieza a pensar cuáles son los factores de localización de las industrias. Y luego aparece para la zona sur de Alemania, Kristaller, que es un investigador que se da cuenta de que hay una localización. Vieron que muchas veces la gente dice, sí, las ciudades están bien distribuidas. Bueno, en el sur de Alemania las ciudades están bien distribuidas. En Estados Unidos las ciudades están bien distribuidas. ¿Por qué será esto? Ahora, ¿son todas del mismo tamaño esas ciudades? ¿Prestan los mismos servicios? ¿Cuál es la forma que encontraron de optimizar resultados? Bueno, esto lo vamos a charlar un poquito la clase que viene, lo plantea, nos trae algunos de estos autores. Hasta los años 45. ¿Qué pasa a partir del 45? ¿Qué pasa con el ordenamiento del capitalismo mundial? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué les parece que acuerdan? ¿Cómo se organiza el capitalismo después, el capitalismo de posguerra? Porque vienen otra serie de pensadores, en los 50, en el 55. ¿El capitalismo con el intervencionismo estatal? Sí, sí. Con el principal apoyo de Estados Unidos. Yo, Salinas Lautaro. No sé quién. Sí, claro. Es la fuerte intervención del Estado. Entonces, sí, con un apoyo mundial de Estados Unidos, principalmente con el ex Europa, con todo la Europa del Este. Exactamente. Hay una más o menos, ¿no? Para evitar que se extendiera el comunismo, lo que hace Estados Unidos es propiciar una ayuda masiva, ¿no es cierto?, a Europa, Plan Marshall. Pero lo que cada uno de los estados robustece su estado nacional, el poderío del estado nacional, que empieza a actuar en la economía. Y ahí aparecen una serie de autores con los polos de desarrollo, la idea de los polos de desarrollo, que los vamos a ver en detalle, y la idea de desarrollo local, que se puso de moda en los últimos años, pero tiene una fuerte impronta neoclásica. Bueno, ahora, por otro lado, también con una impronta del Estado importante, aparecen pensadores para América Latina. Las condiciones de América Latina no son las mismas que las de Europa. Entonces, aparece Prebisch, que lo deben de haber sentido nombrar, que ha sido profesor de esta casa de estudios. Bueno, ¿qué es lo que nos plantean? Nos plantean la relación entre países, ¿no? La idea de centro y periferia. Y cómo en estas relaciones internacionales los países centrales empiezan a adquirir poderío y generan una supremacía
a costa de los países de la periferia. Que no es muy distinto, ¿sí?, en el mecanismo que propone Perú en su análisis o en su formulación por los de desarrollo, que lo vamos a profundizar. Luego, esta idea de centro-periferia deriva un poquito más en la teoría de la dependencia que van a plantear Cardoso, Faleto, Saminamir y Frank. Toda en esta línea. Van a aparecer otros autores de la geografía crítica, Harvey y Sánchez. Sánchez es el que les presentamos para este tema que vamos a ver al finalizar la clase que viene sobre las relaciones de poder, y Harvey, que en los últimos años se ha dedicado a pensar un poco más en el tema del medio ambiente y la relación también del poder con en la apropiación de la naturaleza, sobre todo de los países periféricos. Y por último aparece el que fuera premio Nobel, Paul Krugman, ¿sí?, hablando de la valorización de la geografía como disciplina que jerarquiza al espacio. Y él viene a decir que en realidad, como la geografía previamente no tenía un desarrollo cuantitativo, ¿sí?, ni desplegaba fórmulas para el análisis, fue dejada de lado del pensamiento económico, ¿no? Así que él viene a revalorizarla en su última producción. Bueno, y aparecen otros autores más como Fujita, Venables. Y los últimos que aparecen son los que vienen a traer, por ejemplo, la teoría de los clústeres con Porter, que está más vinculada con administración, ¿no?, con la carrera de administración, Porter. Bueno, y esta es más o menos la idea de todos estos autores y el traspaso que nosotros vamos a analizar. Nos quedan nada más que 15 minutos. No sé si empezar con esto o dejarlo ya en libertad para que... Déjanos en libertad. Bueno, los dejo en libertad. Ay, está prendido, perdón. Mira, está prendido. Y escucho más cosas de las que ustedes se piensan. Bueno. Bueno, no hay problema. No hay problema. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe. Ninguna, profe. No. Bueno. Lo interesante sería es que ellos se vayan con alguna pregunta sobre los modos de producción, sobre quién produce el excedente en cada caso, que lo vayan pensando, ¿no?, que vayan reflexionando sobre el tema. Vamos a hacer un trabajo en la segunda parte de la materia sobre esto, así que espero que más o menos haya quedado claro y no sé, si quieren pregunten ahora, si quieren dar algún ejemplo. Bueno, si no tienen preguntas, entonces les pregunto yo, ¿están todos ubicados en un grupo, no es cierto? ¿Pudieron conectarse con sus compañeros? Sí. Sí. Bueno, Sí. ¿cuál es el objetivo del grupo? En la virtualidad a veces es muy difícil que podamos charlar, entonces todo lo que sean discusiones, preguntas, vuélquenlos en sus grupos
Y si aparece algo que quieran que lo charlemos acá, nos mandan un mail y lo podemos incorporar, ¿sí? Pero tratemos de que el grupo sea la contención para que ustedes puedan trabajar mejor. Bueno, creo que yo no tengo nada más. Quizás con estas clases nos vamos trazando un poquito, después nos ponemos al día o corremos un poco las fechas, eso es lo de menos. Si hasta acá están bien, si tienen algún inconveniente, si se sienten, si desean alguna otra cosa de tratar en clase, lo podemos charlar. Bueno, si no hay nada. Yo tenía una pregunta, profe. Dale. Al principio de la clase habías dicho que nada más te había llegado una de las respuestas de los trabajos que habíamos hecho grupales, pero ya hay 17 respuestas. ¿Cuántas hay? 17. Perfecto. Bueno, hasta yo las leí. Yo el día que doy la clase me dedico a la clase, no me dedico a leer cosas porque no llego, si no. No, más que nada por si hubo algún problema con que no te hayan llegado para verificar eso y... No, y lo que les iba a decir, bueno, hagamos esto. Los que se tengan que ir, váyanse, y los que quieran se quedan un minuto y les digo cómo hacemos para que puedan subir los materiales. Chao, profe. Gracias. Una consulta. No, váyanse los que se quieran ir, y a los que se quedan les muestro cómo se hace. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Yo el miércoles que viene no podré asistir. ¿Le escribo el motivo por mail o por el tema de la falta, no? A ver, no sé quién me está hablando, disculpa. Acá, Uriel Traiman. Es una festividad y no podré asistir por eso. No, si es festividad, estás exceptuado. Después igual le escribo un mail por las dudas, pero... Dale, sí, no hay problema. Nos vemos, buena semana. Igualmente. Profesora. Sí. Yo también, el miércoles pasado falté por un motivo del trabajo. No sé cómo contabilizar la falta, le mando un mail. La asistencia las estamos contando con los trabajos que ustedes entregan. Si el trabajo no está entregado, no hay presencia, es como, no tenemos como intercambio, ¿viste? Ok, o sea, no depende de la asistencia a la clase. Depende de la asistencia a la clase. Como teníamos un 50% que estaba con la cámara apagada, no estás. No sé. Claro. Si la vez pasada, cuando nos retiramos, se quedó gente que estaba en clase con la cámara prendida y no estaban, ¿viste? No sé hasta qué hora se quedaron, pero contamos aquellos que entregan, que hacemos cuando hacemos el ticket de salida, cuando hacemos el trabajito de espacio geográfico, sumarse a un grupo, los que empiezan a decir, ay, yo no estoy no tienen idea dónde están, o cuando no suben la presentación y la presentación la ponen fuera del foro, que no quiere decir que no estuvieron, no prestaron atención cómo venía la mano. Ok, gracias. Así que, bueno, sí. Bueno, si ya se fueron todos los que se tenían que ir, les muestro cómo hacemos esto. A ver. ¿Quieren entrar al campus? Si alguno quiere entrar al campus, ¿pueden? Sí. ¿Estás entrando? Ana García, ¿estás entrando? Te paso así nos compartís pantalla y mientras te voy diciendo y lo vamos haciendo con vos. Bien, sí. Dale. Estoy con el celular, así que ahora doy vuelta a la cámara.
No, si tenés celular, no. ¿Quién tiene computadora? No, con celular no vamos a poder. ¿Computadora quién tiene? ¿Alguien que quiera hacerlo? Le paso la función de compartir pantalla. Y les voy diciendo. Acá, profe. Dale. Eve, ¿le pasamos a Luciano Reyente? Avísanos cuando entres. Y Ya está, ya puede compartir. Bueno. Compartilo mientras y lo vamos viendo. Ahí está. Bueno. Entonces, suponete que vos querés compartir algo. ¿Tenés algo para compartir? Sí, ya lo subimos nosotros, pero Bueno, pero si tenés el tuyo, si querés ponerlo de nuevo. lo pongo, nosotros lo subimos así en texto, pero te lo puedo adjuntar, no sé. Bueno, a ver. Yo para que los chicos... Lo que vos prefieras. No, me gustaría que lo insertáramos. Dale. Bueno, a ver, vamos a ver, espera, vamos viendo. ¿Ven que aparece esto de insertar? ¿Se ve ahí? ¿Se ve claro? Sí, se ve. Pero a los compañeros les digo, bueno. Sí, lo que pasa es que como no contesta... Acá debería cargarlo en un drive y cargar y copiarte el enlace, ponele, porque no me deja cargar el archivo. Pero eso si el enlace es, por ejemplo, de YouTube. Claro, pero ponele que si es un Word lo paso a... No, si es un Word lo podés copiar ahí como archivo, como texto. Ah, listo. Porque cuando pones cargar archivo, viste que te dice que se ha producido un problema, entonces no podés. No, claro, porque lo que tenés que poner... espera. Claro, a mí me pasaba eso, a nosotros, a nuestro grupo nos pasó que queríamos cargar un archivo ahí donde dice insertar y me salía eso, ese cartel, que hay un error o algo. A ver, ponelo de nuevo. Ahí te aparece eso. Y ahí donde dice código para insertar. ¿A vos te aparece eso, profe? No, a mí no me parece eso. Pero porque en general subo textos o subo imágenes o subo video. Profe, a mí me parece lo mismo, pero nuestro grupo lo subió como un texto, lo escribimos ahí como una respuesta, porque no nos dejaba insertar. Sí, creo que a varios nos pasó lo mismo. Bueno, claro, porque sí, está bien, porque hay que, sí. Y además, si vos lo querés copiar, por ejemplo, de otro lugar acá, no podés. Yo tampoco puedo. O sea, todo lo que escribo un choclazo, lo tengo que escribir todas las veces. No puedo copiarlo de otro lugar. ¿Entendés? Claro. ¿Y quién es el que me dijo quién es el que dice que le pasó lo mismo? Bueno, ¿qué les pasó? Esto pasó exactamente con el tema de los audios. A mí me pasaba lo mismo cuando quise subir el audio. Después lo subimos de otra manera, a través de solo el enlace. Pero me parece que a la gran mayoría le pasó. Es que no lo puedo. ¿Y cómo lo querías subir vos? No, nosotros terminamos subiendo únicamente el texto. Directamente se escribió el texto en el foro y ya está. Y el audio lo que terminé haciendo es subir el enlace a través de una página que habían pasado para subir audios. Bueno, pero yo también lo subí así. Y también hay muchos compañeros que lo subieron, que lo guardan en el Drive y ahí sí lo podés compartir. Claro, por eso quedó únicamente insertando el enlace, pero Claro. no permite insertar archivos.
No, no podés. Solamente los archivos los tenés que, solamente cuando son las actividades. Ahí sí que subís tu examen, por ejemplo. Pero no podés, sino compartir archivo. ¿Ves? Acá tenemos uno, y hay algunos, esto es para nosotros más complejo, porque tenemos que buscarlo afuera del campus. Hay otros que directamente aparecen las letras en rojito. Entonces haces clic ahí y lo podés leer. Claro, Sí, en el campus solamente tenés que copiar, no podés bajar ningún archivo. Sí. Y entonces no entiendo cuál era la pregunta, porque no... No, la pregunta era esta. Podíamos subir un archivo, o sea, nosotros lo que hicimos es trabajar en el Drive en conjunto, descargamos el PDF y queríamos subir el PDF para que No, pueda ver. no podés, claro, no lo podés subir, no. No, lo que hice en el audio es compartir el link del Drive y bueno, haremos lo mismo, de última copiamos y pegamos. Por favor. Claro. Acá sería, lo ideal sería que escriban. Eran 5 renglones, no era tanto lo que tenían que poner. Era muy cortito. Acá los chicos escribieron un testamento, pero está bien. Era algo más cortito. Sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una Era consulta? solamente para comprender el concepto, nada más. Sí, decime. Respecto del parcial que dijo recién que lo íbamos a subir a campus, ¿la fecha que aparece en el cronograma se mantendrá o se correrá? ¿Cuál es? Es la del 13 de octubre. ¿13 de octubre? Sí, yo creo que se va a mantener. Ah, buenísimo. Y Sí. sería... No, es que yo las fechas que doy las respeto y los textos que doy los respeto. A los sumo corremos un texto que no llegue a entrar, lo corremos para después. Excelente. ¿Y es sincrónico? ¿El modelo de parcial es sincrónico? No sabemos todavía. Ah, Mira, no sé, depende de la respuesta de cómo trabajemos con el grupo. Buenísimo. De cómo trabajemos. Muchas Por gracias. lo Profe, ¿dejo de que compartir? veo que... sí, yo creía que iba a ser otra la duda. Quería que viéramos cómo insertar una imagen, por ejemplo, que era la dificultad que tenían algunos compañeros